¿Alguna vez te has preguntado si nuestras elecciones finales, como la cremación, afectan nuestra fe o incluso nuestra salvación? Este tema genera dudas, debates y, a menudo, inseguridades. ¿Es la cremación una falta de respeto al cuerpo como templo del Espíritu Santo? ¿O es simplemente una opción práctica y moderna? Muchos se sienten atrapados entre tradiciones familiares y preguntas espirituales profundas. Pero la verdadera respuesta puede sorprenderte. La Biblia, que es nuestra guía de fe, no prohíbe explícitamente la cremación. Esto abre un espacio para la interpretación personal y la reflexión. Sin embargo, las decisiones sobre el cuerpo están cargadas de significado espiritual y emocional. ¿Qué implica elegir la cremación? ¿Qué dice esto sobre nuestra fe en Cristo y en la promesa de la resurrección? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones finales reflejan nuestras creencias más profundas. En este vídeo, exploraremos juntos lo que la Biblia revela sobre la cremación, considerando tanto el contexto histórico como los valores espirituales. Veremos cómo nuestras decisiones finales pueden reflejar no solo nuestras creencias, sino también nuestra responsabilidad como administradores del mundo que Dios nos ha confiado. ¿Estás listo para descubrir verdades que transformarán tu perspectiva? ¿Te has dado cuenta de cómo están cambiando las tradiciones funerarias en nuestra sociedad? Cada vez más personas están optando por la cremación en lugar de los entierros tradicionales. Las estadísticas predicen que en la próxima década, 7 de cada 10 personas elegirán este método. Esto me lleva a reflexionar. ¿Qué motiva esta tendencia? Quizás es una mezcla de factores culturales, económicos y ambientales. ¿Te has planteado qué preferirías y por qué? La cremación ya no es un tema tabú como lo era hace unas décadas. Hoy en día, las familias buscan opciones que se adapten a su estilo de vida, valores y creencias. Piensa en esto. Muchas personas ven la cremación como una alternativa más simple y económica frente a los costos elevados de un entierro tradicional. ¿Cuántas veces priorizamos nuestras decisiones en función de lo práctico en lugar de lo significativo? Sin embargo, detrás de esta decisión también hay una profunda carga emocional y espiritual. ¿Cómo nos afecta despedirnos de nuestros seres queridos de una manera menos tradicional? Quizás para algunos, la cremación simboliza una manera de honrar la memoria de sus seres queridos de forma personal e íntima. Para otros, puede plantear dudas sobre lo que significa en términos de fe y creencias bíblicas. Es un tema que invita a la reflexión. Pero no podemos ignorar que esta tendencia también está influenciada por una mayor conciencia ambiental. Muchas personas eligen la cremación por su menor impacto en la tierra. Esto me hace pensar, cómo nuestras elecciones reflejan nuestra responsabilidad hacia el mundo que Dios nos ha confiado. Quizás este sea un aspecto importante a considerar al reflexionar sobre nuestras decisiones finales. A medida que exploramos este tema, nos damos cuenta de que hay muchas preguntas en juego, culturales, emocionales y espirituales. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre esto? En el próximo apartado, vamos a profundizar en lo que las Escrituras nos revelan sobre la cremación y su significado en la fe cristiana. ¿Alguna vez te has preguntado qué opina la Biblia sobre la cremación? Aunque las Escrituras no mencionan explícitamente este tema, la mayoría de las referencias en la Biblia se relacionan con entierros tradicionales. Por ejemplo, vemos a Abraham comprando una tumba para Sara o el entierro de Jesús en un sepulcro. Pero, ¿significa esto que la cremación está prohibida? La respuesta no es tan sencilla. Este silencio bíblico nos invita a reflexionar sobre la importancia del corazón en nuestras decisiones más que sobre el método en sí. Algunos podrían argumentar que el entierro honra más al cuerpo como templo del Espíritu Santo. Sin embargo, también debemos recordar que, al final, lo que realmente importa es nuestra fe en Cristo y no el estado físico del cuerpo. Me pregunto, ¿qué tan a menudo nos enfocamos más en las formas externas que en las convicciones internas? Tal vez este tema nos desafía a considerar cómo nuestras decisiones reflejan nuestra relación con Dios. Lo interesante es que la Biblia nos llama constantemente a no juzgar las elecciones de los demás en cuestiones que no son claras. Romanos 2:10 nos recuerda, ¿por qué juzgas a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esto nos invita a mirar más allá de las prácticas externas y a enfocarnos en lo esencial, vivir una vida en comunión con Dios y con nuestra fe como guía. También es útil recordar que los métodos funerarios han variado a lo largo de la historia y entre culturas. Lo que permanece constante es el respeto y la reverencia hacia quienes han partido. En este sentido, nuestra elección, ya sea cremación o entierro, debería basarse en nuestras creencias y valores personales,
siempre guiados por el amor y la dirección divina. Pero, ¿qué pasa con el impacto ambiental y los recursos? Al explorar este aspecto en el próximo segmento, veremos cómo nuestras decisiones finales pueden ser una extensión de nuestra responsabilidad como administradores de la creación de Dios. ¿Has pensado alguna vez en el impacto que nuestras decisiones finales tienen sobre el medio ambiente? La cremación está ganando popularidad no solo por su simplicidad, sino también por ser una opción más sostenible en comparación con el entierro tradicional. Imagina un mundo donde cada elección que hacemos refleje nuestra responsabilidad como administradores de la creación de Dios. Este es un aspecto que no podemos ignorar cuando consideramos nuestras creencias y valores. El entierro tradicional, aunque significativo en muchas culturas, a menudo implica el uso de químicos como el formaldehído, así como el consumo de grandes extensiones de terreno. Por otro lado, la cremación reduce significativamente el uso de recursos físicos, dejando un impacto ambiental más bajo. Esto plantea una pregunta importante: ¿cómo nuestras decisiones finales reflejan nuestra fe en el cuidado del mundo que Dios nos ha confiado? Sin embargo, la cremación no es completamente libre de impacto. El proceso emite dióxido de carbono y consume energía, lo que nos recuerda que ninguna opción es perfecta. Esto me lleva a reflexionar: ¿cómo podemos equilibrar nuestras elecciones con nuestra fe y conciencia ecológica? Quizás una forma sea explorar opciones como urnas biodegradables o servicios funerarios ecológicos que respeten tanto la creación como nuestras creencias. La Biblia nos llama a ser administradores de la tierra, a cuidar lo que Dios ha creado con amor y respeto. Génesis 2:15 dice: «El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo guardara». Este mandato no termina con nuestra vida terrenal, sino que se extiende a cómo nuestras decisiones finales afectan a las generaciones futuras. ¿Te has preguntado cómo tu fe podría guiarte en este aspecto? Mientras reflexionamos sobre el impacto ambiental, también debemos considerar las perspectivas históricas y culturales. ¿Qué podemos aprender de las prácticas funerarias pasadas y cómo se relacionan con nuestras creencias actuales? En el próximo apartado, exploraremos cómo las tradiciones históricas y bíblicas pueden iluminar nuestras decisiones. ¿Te has detenido a pensar en cómo las prácticas funerarias han cambiado a lo largo de la historia? En la Biblia y en diferentes culturas, encontramos ejemplos variados que reflejan las creencias y valores de cada época. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, algunos cuerpos fueron quemados, como el de Saúl y sus hijos, 1 Samuel 31:12, mientras que otros fueron enterrados con gran honor, como Abraham y Sara. Esto nos muestra que no existe un único camino correcto, sino que las decisiones reflejan el contexto cultural y espiritual de cada persona. Las culturas antiguas también nos ofrecen perspectivas interesantes. En algunas, la cremación simbolizaba purificación, mientras que en otras, el entierro era visto como una forma de devolver el cuerpo a la tierra. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Quizás nos invita a considerar cómo nuestras prácticas reflejan nuestras creencias en Cristo y en la vida eterna. ¿Cómo te sientes acerca de estas tradiciones? Este es un tema que cada uno debe abordar con oración y reflexión. La diversidad de prácticas también nos enseña una valiosa lección: Dios no está limitado por nuestras costumbres humanas. En el Nuevo Testamento, no encontramos un mandato específico sobre cómo tratar los cuerpos después de la muerte. Esto nos deja con una libertad que requiere sabiduría y discernimiento. Tal vez este sea el momento de orar y pedir a Dios guía en nuestras decisiones, reconociendo que su voluntad siempre es lo más importante. Lo que también es fascinante es cómo estas prácticas reflejan nuestra esperanza en la resurrección. Ya sea a través del entierro o la cremación, el mensaje central sigue siendo el mismo: nuestra fe está en Cristo y en su promesa de vida eterna. Esto me hace preguntarme: ¿cómo nuestras decisiones finales reflejan nuestra esperanza y confianza en esa promesa? Reflexionar sobre esto puede dar un nuevo significado a nuestras tradiciones. Al observar las perspectivas históricas y culturales, queda claro que nuestras decisiones tienen tanto un peso espiritual como emocional. Pero, ¿qué pasa con el impacto que estas decisiones tienen en nuestras creencias sobre la resurrección? En el siguiente apartado, exploraremos cómo este tema puede desafiar y profundizar nuestra fe. ¿Te has preguntado alguna vez cómo nuestras decisiones sobre el cuerpo impactan nuestra fe en la resurrección? Muchas personas se preocupan de que la cremación pueda interferir con esta creencia central del cristianismo. Sin embargo, la Biblia nos asegura que Dios tiene el poder de resucitar a los muertos, sin importar el estado de sus cuerpos. Esto me lleva a reflexionar:
¿Ponemos límites humanos a un Dios que es ilimitado en su poder? Quizás sea hora de confiar plenamente en su omnipotencia. Pensemos en algo. A lo largo de la historia, innumerables cristianos han muerto en circunstancias en las que sus cuerpos no pudieron ser preservados, como en guerras o desastres naturales. ¿Acaso esto disminuye la capacidad de Dios para recrearlos en la resurrección? Por supuesto que no. Esto nos recuerda que nuestra fe no depende de lo visible, sino de la promesa de Cristo, quien nos asegura que la muerte no es el final. ¿Cómo podemos vivir con esa esperanza en el día a día? Lo que realmente importa es el estado de nuestro corazón y nuestra relación con Dios. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 42-44 que nuestros cuerpos resucitarán transformados, gloriosos y espirituales. Esto me hace pensar, ¿estamos más enfocados en las formas terrenales que en las promesas eternas? Tal vez este sea un llamado a invertir más tiempo en fortalecer nuestra fe, estudiando la Biblia y viviendo según los principios de Cristo. También es importante recordar que las decisiones sobre cremación o entierro son profundamente personales y espirituales. Cada familia debe buscar la dirección de Dios y tomar una decisión basada en su fe y convicciones. Esto me lleva a preguntarte, ¿cómo tomas decisiones difíciles en tu vida? ¿Buscas primero a Dios? Dedicar tiempo a la oración puede darnos la paz y la claridad que necesitamos para actuar conforme a su voluntad. La fe en la resurrección no está limitada por nuestras prácticas funerarias. Más bien, está anclada en la certeza de que Cristo tiene el poder de darnos nueva vida. Y esto nos deja con una pregunta crucial: ¿cómo nuestras decisiones finales reflejan la confianza en su promesa? Reflexionar sobre esto nos invita a vivir con una perspectiva eterna, mientras seguimos explorando temas que nos fortalecen espiritualmente. La decisión entre cremación o entierro no es solo una cuestión práctica, es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra fe y nuestras creencias más profundas. Job nos enseñó a confiar en Dios en medio de lo inexplicable, y Jesús nos prometió la vida eterna más allá de esta vida terrenal. Entonces, ¿qué nos detiene de entregar a Dios incluso nuestras elecciones más personales? ¿Estás listo para dejar tus preocupaciones en sus manos y confiar en su omnipotencia? Piénsalo, ¿cómo puedes tomar decisiones que reflejen tu fe en Cristo y tu responsabilidad hacia el mundo que Él nos confió? Tal vez sea el momento de orar, de buscar su guía y de permitir que tu relación con Dios sea el centro de tus elecciones. Recuerda que no se trata de las formas externas, sino de un corazón dispuesto a honrarlo en todo lo que hacemos. Ahora te pregunto, ¿cómo estas reflexiones cambian tu perspectiva sobre la cremación o el entierro? ¿Qué pasos puedes dar para alinear tus decisiones con tus creencias? Comparte tus pensamientos en los comentarios y hablemos más sobre cómo nuestra fe nos guía incluso en los momentos más difíciles. Si este tema te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí seguimos explorando lo que la Biblia nos enseña, ayudándote a crecer en fe y a fortalecer tu relación con Dios. Comparte este vídeo con alguien que necesite este mensaje y sigamos juntos en este camino de aprendizaje y transformación espiritual.